Buenas noches, buenas tardes amigos, desde Argentina a las 0 horas de este martes y con una diferencia horaria para los amigos de diferentes países. Es un placer saludarlos. Una vez más vamos a tocar algún tema de geopolítica muy importante. Hablaremos de geopolítica. En este canal hablamos de geopolítica, de temas estratégicos, pensando en un contexto más global. Esta noche tengo un invitado. Decir que es de lujo desde ya lo sabrán cuando lo presente, pero entrañable amigo, querido amigo, que además tiene un currículum impresionante, tanto desde el punto de vista académico como por su experiencia profesional. Es licenciado en Ciencias Políticas, es mexicano, es licenciado en Ciencias Políticas del prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, allí en los Estados Unidos de México. Además tiene un máster en Ciencias Políticas, en Sociología y muchas otras cosas más. También participa en muchos medios de comunicación, escritos, audiovisuales, se lo ve habitualmente opinando sobre temas de geopolítica, sobre política latinoamericana, y en términos de experiencia profesional, con una nutrida experiencia profesional, pero lo he presentado como siendo un experto, se ha convertido en un experto en inteligencia, trabajando para las dos empresas privadas más importantes de los Estados Unidos y me animaría a decir que del mundo en temas de seguridad e inteligencia estratégica, que son Stratfor, que fue fundada, dirigida por el importante geopolítico George Friedman, alguien a quien todos hemos consultado, con quien todos hemos tenido algo que ver y sobre todo hemos leído sus libros, muy importantes, alguien muy importante de la geopolítica mundial, George Friedman, fundador de Stratfor. Y en la siguiente empresa en la que trabajó fue en Pinkerton, la empresa más grande del mundo en inteligencia estratégica, empresa privada que tiene entre sus clientes nada menos que las agencias federales de los Estados Unidos, las grandes empresas, las más grandes empresas de los Estados Unidos, Microsoft, Amazon, Google, etcétera. Y realmente es alguien que tiene un background y un conocimiento sobre los temas geopolíticos, los temas de seguridad, de inteligencia, especialmente de Latinoamérica, muy importante. Ha sido director para Latinoamérica de Stratfor. Así que para mí es un placer presentar esta noche a mi amigo Carlos López Portillo Malto. Y Carlos, un que, gusto tenerte. querido Ari, muchas gracias por esa presentación. La verdad que para mí es un placer estar en tu programa. Ya hacía tiempo que queríamos hacer esto y bueno, va a ser fantástico tener una conversación contigo de pues, todos estos temas que están sucediendo en nuestro mundo. Iniciado el año empezó muy movido y es para mí un orgullo y un placer estar contigo, querido amigo. Perfecto. Aprovechando que eres mexicano, no puedo evitar preguntarte lo que ha sido noticia en las últimas horas, que fue el secuestro de 4 ciudadanos norteamericanos allí en Matamoros, en el norte de México, y su aparición, 2 de ellos han aparecido muertos en el día de hoy o el día de ayer, en las últimas horas, y esto ha generado, siendo ciudadanos norteamericanos, que estaban por temas médicos en México, eran ciudadanos normales aparentemente, a no ser que tú me digas lo contrario, y que fueron secuestrados por un clan o por un grupo criminal de narcotráfico. Fueron secuestrados, 2 de ellos, como digo, aparecieron muertos, 2 con vida, y esto ha generado obviamente un escándalo regional, internacional, dado que el Departamento de Estado, la Casa Blanca, ha dicho que esto no puede volver a suceder, en fin, como siempre han aprovechado para criticar y pegarle duro a México por sus faltas en este tema. El presidente de México, Manuel López Obrador, ha dicho que esto se está politizando, esta desgracia se está politizando. En fin, ¿qué tienes tú para comentarnos sobre este tema, Carlos? Sí, Ari, pues mira, como bien dices, es un evento que acaba de suceder. El día de hoy hubo
hubo mucha información sobre el tema. Desafortunadamente perdieron la vida 2 de las 4 personas. Y bueno, creo que desafortunadamente para México no es algo nuevo. Creo que los mexicanos hemos normalizado mucho el vivir en un contexto de esta naturaleza. Yendo un poco más, digamos, al tema macro y sobre todo a la relación bilateral, siempre ha sido un tema delicado, ¿no? Obviamente, todo lo que va ligado al narcotráfico, la violencia, los temas criminales, en fin, todo ese gran contexto que existe alrededor del narco hace un tema ríspido con los Estados Unidos y evidentemente, vaya, si lo vemos desde un punto de vista geopolítico, pues podemos ver cómo muchas veces este tipo de eventos más tácticos, digamos, pueden incidir a nivel estratégico en ciertos cambios digamos, no en el paradigma, pero sí quizás en ciertas estrategias. Afortunado o desafortunadamente es un evento que se da bajo un contexto mayor que es el tema este que ha sonado también los últimos días, el tema de nombrar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, creo que estos dos eventos pasan en un momento muy particular, en una coyuntura en la que no hay que olvidar también lo que está o que pasó paralelamente en el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, el juicio que tuvo y bueno, que fue acusado de actos relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Y por otro lado, bueno, antecedentes que quizás se nos han olvidado un poco, pero el tema del general Cienfuegos, ¿no? Que también hubo ahí, digamos, cierta tensión en la relación diplomática entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando se trata de ciudadanos americanos, como bien lo sabemos, el tema se extrapola, ¿no? Entonces, evidentemente no es algo normal lo que sucedió. Esto para mí es causa de un factor fundamental que es lo que ha venido deteriorando los últimos 10 años al menos los niveles de violencia y inseguridad en México. Cuando tienes un ambiente en donde vaya, quizás podemos decir que dominan 9 grandes cárteles, ¿no? Hace unos años eran 9 grandes cárteles, pero que se ha venido fragmentando mucho ese poder de los cárteles. Entonces, se tienen esas 9 grandes familias, organizaciones, como las queremos llamar, pero sin embargo, como lo muestra tu mapa, ¿no? Eso se empieza, ya cuando digamos, se traduce más a nivel de calle, se traducen células operativas, células tácticas, que son las que tienen control del territorio, del trasiego de estupefacientes, del tráfico de personas, en fin, los cárteles como empresas han diversificado de una forma tremenda, pero es ahí, en ese nivel, en donde estas células muchas veces carecen de una visión más, digamos, más estratégica, más de negocio, ¿no? Como lo pueden hacer esas grandes organizaciones. Este caso en particular, digo, habrá que ver la investigación y el análisis más a fondo, porque además, como tú bien sabes, se empiezan a especular muchas cosas, ¿no? El por qué estaban ahí, si están relacionados con varias cosas, pero bueno, hay que siempre ser cuidadosos con eso, irnos a los hechos. El caso es que hay tanta fragmentación. Hubo un reporte de la DEA hace unos años que marcaba 250 células. Muchos de ellos son mercenarios que operan a nivel territorio. Ese punto es el que empieza a deteriorar cada vez más la situación. Porque, como en este caso, ¿no? Pudo haber sido una confusión, pudieron haber creído que eran otras personas y sucedió esta desgracia. Entonces, creo que el fenómeno del narcotráfico en México empieza a tomar un matiz mucho más complejo. Ya son muchos años, ya existe un desgaste de las fuerzas militares, ¿no? Que es otra polémica que hay en el país, ¿no? La militarización. Pero bueno, hay también el caso, no se ha avanzado, digamos, en el tema de las policías.
hace unos años se quiso una gendarmería, una policía militar, no funcionó. En este gobierno se hizo la Guardia Nacional, pero realmente no hay una, digamos, una limitación de las responsabilidades. Entonces, y claro, eso lo vas bajando, ¿no? A nivel estatal, a nivel municipal, pues son policías que están en condiciones muy deterioradas y también obviamente cooptadas por el crimen organizado. Entonces el tema se vuelve muy complejo cuando tienes un factor, ¿no? Como el que es ser vecino de Estados Unidos y empezamos a ver este tipo de incidentes, vuelve a cobrar relevancia el tema de cómo atacar, cómo controlar estas grandes organizaciones, que no hay que dejar de ver el bigger picture, ¿no? Es un tema internacional, es un tema global. Entonces tenemos Exacto. que entenderlo desde esa perspectiva si queremos encontrar posibles soluciones. En América Latina se habla mucho, digamos, todas las poblaciones. Tú sabes que este problema es un flagelo que ataca a todo el planeta en realidad, y en especial en el caso nuestro, América Latina. Entonces, muchos ciudadanos dicen, quiero más mano dura, más mano fuerte. Y México tuvo la experiencia de Calderón, de la lucha, de la guerra contra las drogas, que fue tirar con todo el aparato de militar, policial, la Marina, las fuerzas especiales. ¿Por qué fracasó en México? Si es que fracasó, o así opina una parte del gobierno, en este caso el gobierno de López Obrador. ¿Por qué fracasó esa guerra de Calderón que fue tan brusca, tan violenta? Yo considero, Ari, que quizás no se analizó de una forma más integral el fenómeno. O sea, tú puedes tener una reacción de tú a tú en una confrontación directa, ¿no? Con armas, con poderío de fuego, tal, pero esa perspectiva es entender solamente de un punto de vista el problema, ¿no? La mano dura y esperar que eso pueda terminar. El tema es mucho más complejo, ¿no? Porque si nos vamos a los elementos históricos, digamos, como país, cómo se formó México, los grandes vacíos de poder que han existido en muchas partes del territorio mexicano. Ahí es donde entra la geopolítica, evidentemente, ¿no? Cuando tienes un país dividido por grandes sistemas montañosos, por ríos no navegables, empieza a hacerse, digamos, vacíos, y es donde el narco muchas veces ocupó y fungió como el gobierno, digamos, ¿no? Como un proveedor, un patriarca en esas zonas. Entonces, el tema cultural, evidentemente, ¿no? El tema de clases sociales, el tema de la pobreza. Hay muchos factores que en esa década no se tomaron en cuenta, ¿no? Y evidentemente se creyó que cortando cabezas la medusa ya no iba a reproducirse y sucedió lo contrario, ¿no? Porque son espacios, áreas de oportunidad que se generan dentro de estas mismas organizaciones y siempre va a haber alguien más que va a ocupar el lugar, ¿no? Por eso es muy importante empezar, y muchos analistas coinciden, ¿no? A cambiar la perspectiva sobre este fenómeno, porque si uno se fija, ¿no? Digamos, a lo largo de la historia, ¿no? El caso en Colombia, ahora en México, cómo se ha venido replicando en distintos tiempos, obviamente con características en algunos puntos distintas, pero mientras no tengamos esa capacidad de ir a la raíz, a lo profundo del fenómeno, es muy difícil que vayamos a encontrar una solución viable, ¿no? El tema, por ejemplo, visto desde la perspectiva de salud, el tema desde la perspectiva educativa. Para mí, donde existe el mayor de los daños, creo yo, para la sociedad mexicana y el deterioro y el desgaste en ese tejido social, es la vulnerabilidad que han tenido las nuevas generaciones para tener muchas veces que optar por ser narcotraficante en vez de poder educarse o buscar una profesión, un oficio que pueda gestionarse de una manera distinta. Entonces, es ahí cuando ya se empiezan a unir todas esas variables, todas esas perspectivas, y empezamos a tener escenarios muy difíciles como el que tiene México, ¿no? Y
vaya, esa estrategia, en mi opinión, no funcionó, funcionó parcialmente. Por eso seguimos sobre esa misma dinámica, ¿no? Y es una dinámica histórica que se ha venido repitiendo, en donde no necesariamente, evidentemente se necesita mano dura, pero debe de existir también un marco jurídico legal en donde el Estado de Derecho se aplique, en donde hay instituciones fuertes, en donde muchos elementos se tienen que dar para que ese tema sea exitoso. Y también el otro factor es que, bueno, tenemos unos vecinos que tienen un grave problema de adicción y consumen una cantidad de drogas enorme. Entonces, claro, pues obedece un poco a las teorías de mercado, ¿no? Cuando hay demanda y oferta y es un negocio tan lucrativo que va a seguir ahí, ¿no? Ahí el reto es saber cómo lo vamos a abordar como sociedad, como autoridad, desde diferentes flancos, atacar el problema para poder buscar posibles soluciones y realmente volver a replantear ese tejido social, esos valores, esos núcleos para poder empezar a construir una sociedad diferente. ¿Tú crees que, porque es una hipótesis que yo he promovido, he lanzado, digamos, y creo que no soy el único, obviamente, en creer que finalmente para los Estados Unidos, a los Estados Unidos le interesa, le conviene un México siempre inestable, siempre en el tembladeral, siempre debilitado, porque claro, cuando hablamos de todo esto que tú has reseñado, narcotráfico, esto implica corrupción a todo nivel, político, policial, judicial, etcétera. Esto significa que no tienes un Estado que domina su territorio, que domina su país, que domina su soberanía y que está debilitado como país. ¿Tú crees que para los Estados Unidos es conveniente finalmente un México inestable que siempre está buscando su destino en lugar de un México? Yo conozco bien México, una gente maravillosa, maravillosa la gente que tiene México. Por eso siempre que oigo alguna noticia sobre México negativa, me pone los pelos de punta y además con unas riquezas inconmensurables. Entonces, un México estable, democrático, republicano, con instituciones que funcionan, sería un grave peligro o una amenaza quizás para los Estados Unidos, para el vecino, aquel que tiene al lado. ¿Crees tú que en definitiva a los Estados Unidos le interesa un México, por no hablar de toda América Latina, ¿no? Siempre inestable? Pues mira, Ari, yo aludiría, para tratar de responder esta pregunta, no hay que irnos muy lejos, ¿no? La doctrina Monroe, ¿no? Muchas veces nos olvidan, ¿no? La famosa frase América para los americanos, eh, precisamente plantea eso, ¿no? Porque es uno de los imperativos geopolíticos de Estados Unidos, poder tener dominio sobre la región, que es uno de los imperativos que cumplieron pues a tempranas edades que empezaron a surgir como nación, ¿no? El caso de Medio Oriente, ¿no? Es otro caso que a Estados Unidos le conviene que haya conflicto, que haya división, no quiere un Medio Oriente unido, porque eso representa un poder y una fuerza mayor. Creo que es un poco ambivalente la respuesta, ¿no? Había una frase muy famosa de Porfirio Díaz, ¿no? Que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que es muy irónico, ¿no? Porque tiene sus pros, tiene sus contras, es la gran potencia, es el gran imperio y va a seguir así por algunos años. A mí que me tocó la experiencia de estar trabajando con mucha gente de allá, creo que, vaya, si lo vemos a nivel gobierno, a nivel grandes estrategias, hace mucha lógica, ¿no? Que no tengamos, digamos, sobre todo, no países inestables, pero muchos países, y si uno mira hacia la región, que no logran dar ese siguiente paso, que no logran consolidar esas democracias, esas instituciones fuertes, esos escenarios de éxito, no solo en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo político, etcétera, ¿no? Entonces creo que siempre hay una mano ahí que es como un arma de doble filo, ¿no? Para bien en cuanto a desarrollo, inversiones, evidentemente con intereses detrás, ¿no? O sea, las cosas no se dan por casualidad,
pero también, digamos, generadores de mucha inestabilidad. Lo hemos visto, vaya, hay que leer poco de historia, ¿no? Para saber que en América Latina le ha tocado estar muy de la mano a Estados Unidos, y bueno, hemos visto regímenes que han caído, ¿no? Y que han tenido la mano de Estados Unidos ahí, pero yo creo que sí, en parte el peso de tener una potencia mundial como los Estados Unidos en el mismo continente y en una región tan cercana afecta, ¿no? El caso de México es muy particular al ser vecinos. Sin embargo, creo que también hay veces que hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? También hay cosas positivas. Sin embargo, creo que nuestros gobernantes, y ahorita por cómo se ha reconfigurado la región, tienen que tener muy claro el juego que se está jugando en la siguiente pista, ¿no? Que digamos ya es de los jugadores fuertes en la mesa, ¿no? Entonces se está jugando mucho Estados Unidos, China, sobre todo, ¿no? Las grandes potencias en la región. Por eso hemos visto una tendencia en los últimos, yo creo que 15 años, 20 años, los chinos son jugadores muy a largo plazo, en donde empezamos a ver mucha inversión china en la región, muchos proyectos de infraestructura, algunos ligados, ¿no? Estas iniciativas que se tienen por ambas partes. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, sí, evidentemente creo que hay un interés mayor, pero también hay cierta responsabilidad de cada uno de esos países en realmente tomar esa responsabilidad y dar ese paso, ¿no? La madurez implica ciertos derechos, pero ciertas obligaciones. Entonces yo creo que nuestros países se han mantenido en un ciclo muy vicioso en donde las oligarquías se pelean por el poder y se va repartiendo, y luego surgen estos fenómenos populistas, autoritarios. Entonces no logramos cuajar, ¿no? La gelatina no se cuaja, y entonces tenemos regresiones y otra vez vamos hacia adelante. A esto se unen las crisis económicas, los malos manejos, la corrupción. Entonces estamos como en una vorágine que no nos deja, ¿no? Y claro, eso se capitaliza, ¿no? Ya cuando estamos hablando de jugadores de esa envergadura, de ese nivel, lo van a aprovechar, ¿no? Para sus propios intereses. Entonces, vaya, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, el tener países fuertes en la región, pues incomoda un poco, ¿no? Claro, claro, la presencia de los Estados Unidos siempre, siempre está allí, ¿verdad? Siempre está detrás de tu oreja dándote vueltas como vecino, para bien o para mal. Te preguntaba lo de la guerra al narcotráfico de Calderón, porque ahora está en el debate latinoamericano el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con su política no de mano dura, sino de extra dura contra las terribles y temibles maras que ya sobrepasa el fenómeno de las maras. ¿Cómo lo estás viendo? Dado que él ha declarado que creo que ya no les va a dar de comer a los presos, por lo menos en algo, creo que ni un arroz les va a dar, después de que hace un par de meses le mataran, creo que a 20 personas un fin de semana, dijo, bueno, esto hasta aquí llegamos, ahora vamos contra ustedes. Esto ha generado una crítica muy grande de algunas ONGs, de George Soros, creo que la OEA, en fin, diciendo que no se están respetando los derechos humanos de los delincuentes, dado que se los trata realmente muy duramente. Y sin embargo, la población de El Salvador lo aprueba mayoritariamente. Yo lo noto en las redes sociales, cada vez que hablo de este tema es un caudal de personas que dicen muy bien Bukele, hay que hacer así, y ojalá tuviéramos Bukeles en otros países de América Latina. ¿Cómo estás tú que ves las cosas con una visión más amplia, de más largo plazo? ¿Cómo estás viendo el fenómeno Bukele? ¿Qué va a pasar con esto? Pues el fenómeno Bukele creo yo que es algo muy innovador, y a la vez no, porque hay acontecimientos que ya han pasado, digamos, anteriormente, pero vaya, como político creo que es un político que está apostando por soluciones diferentes, digamos, ¿no? El caso de las criptomonedas, este caso en particular, a mí me parece que, vaya,
hay que ser muy cuidadosos siempre en estos temas, ¿no? Porque debe de existir una línea, evidentemente, para poder analizar o juzgar estos hechos. Definitivamente, y vaya, a mí me tocó hablar con militares, con gente de la sociedad civil, y es difícil porque, vaya, son criminales, ¿no? Eso es un hecho y por eso también esto es muy atractivo, digamos, para los gobernados, ¿no? Decir, bueno, hubo mano dura, puso orden y nosotros al menos estamos más tranquilos. Sin embargo, creo que eso sería ver el panorama solo en una visión a corto plazo. En el largo plazo hay consecuencias, evidentemente, ¿no? Bukele creo que está siguiendo sus instintos, creo que tiene ciertos intereses políticos para continuar su mandato y está jugando con este tema, nada más que es un tema que puede volverse mucho más complejo. Una de las cuestiones es evidentemente que es un país más pequeño. Entonces, cuando uno tiene menor población, hay cosas que funcionan mucho mejor, ¿no? Lo puedes ver en los países escandinavos, ¿no? Hay muchas cosas que funcionan, pero bueno, son poblaciones más pequeñas. Yo creo que es un caso digno de análisis. Yo creo que tenemos que esperar más tiempo para evaluar qué tan eficiente o no fue. Sin embargo, bueno, también se puede decir que estamos regresando al Leviatán, ¿no? A tiempos hobbesianos de todos contra todos, y esto va a ser la ley del garrote y del más fuerte. En ese aspecto creo que se corre el riesgo de romper parte del progreso que se ha tenido en muchos países, en particular en El Salvador. El tema, creo yo, donde la situación puede salirse de controles si Bukele busca a través de este tipo de prácticas sancionar o limitar a otro tipo de actores, que no solamente sean los actores criminales, ¿no? Estas pandillas, estas organizaciones que, bueno, tienen muchos años operando, sino que si esto ya se vuelve un tema político de persecución a periodistas, de limitación en derechos humanos. Pero bueno, a final de cuentas es un tema, por eso estamos hablando de él, ¿no? Porque ha sido eficiente, porque ha sido muy llamativo, porque si uno se va al resultado, pues ahí está el resultado. Sin embargo, regreso a la primera pregunta que tuvimos, el fenómeno se tiene que ver en mayor amplitud, ¿no? Porque hay otros temas que si no solucionas, se va a volver a repetir ese fenómeno y de otra forma, quizás mucho más violento, quizás mucho más radical. Entonces creo que Bukele está parado en una coyuntura muy interesante y muy importante para un país como El Salvador, viendo hacia los próximos años. Qué curioso, ¿no, Carlos? Que mirando estadísticas, el continente latinoamericano aparece como el más violento del planeta. No hay guerras, afortunadamente no hay guerras, pero de las 20 ciudades más violentas del planeta, creo que 15, 18 son latinoamericanas. Y van de todos los países, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú o cómo estabas viendo tú en las operaciones que dirigías hasta hace un par de semanas, en realidad, desde esas empresas? ¿Cómo estabas viendo tú, cómo veías la evolución del crimen y del delito? ¿Iba en crecimiento, iba en extensión, en dramatismo? Ahora, en el día de hoy, el gobierno argentino ha tenido que tomar medidas porque en una ciudad del interior de la Argentina, la ciudad de Rosario, el narcotráfico está produciendo niveles de violencia exorbitantes, no conocidos en Argentina. Estamos hablando de prácticamente 1 o 2 homicidios por día. En el día de hoy mataron a un niño a la salida de la escuela de 11 años, entre bandas allí. ¿Cómo estás viendo este continente en el cual no hay guerras, no hay enfrentamientos, pero es el más violento? Es decir, estamos hablando de crímenes civiles, por así decirlo, exorbitantes. ¿Cómo lo estaban analizando ustedes? Pues mira, Ari, yo creo que eh, esto es consecuencia, a mi parecer, de
de muchos hechos históricos que pasaron en la región por mucho tiempo, ¿no? Y no es querer justificar las cosas, irnos a tiempos de la conquista y cómo se formaron los países, pero creo que hay ingredientes importantes ahí que muchas veces se dejan de ver cuando se busca tener una explicación de fondo, ¿no? Tenemos sociedades muy inequitativas. Vaya, yo hace mucho tiempo me acuerdo que escribí un artículo en donde decía, algo salió mal en la ecuación cuando México tiene al hombre más rico del mundo y a 52 millones de pobres. Algo salió mal, ¿no? Entonces, esta concentración de la riqueza, la naturaleza de cómo se formaron las sociedades en América Latina, creo que es una pequeña parte de la respuesta, ¿no? Si tú me dices, ¿qué es lo que yo puedo ver o he estado viendo estos últimos años? Es que el crimen organizado, todo lo que cabe en crimen organizado, crimen del foro común también, eh, tanto en la pandemia como post pandemia, vi un crimen mucho más, ¿cómo llamarlo? Muy ingenioso, muy innovador, muy proactivo, con muchos recursos, con muchas capacidades. Creo que el tema de la pandemia hizo que ese ingenio, dirigido de mala forma, evidentemente, provocara fenómenos que no habíamos visto, ¿no? O sea, en la región de pronto teníamos casos que obedecían a una lógica muy extraña, ¿no? No una racionalidad ya más probada. Entonces, yo creo que una de las principales cuestiones es que las organizaciones criminales se han vuelto mucho más sofisticadas. Creo que tenemos que analizarlas desde un punto de vista organizacional, incluso corporativo, ¿no? Yo a veces hacía la broma que deberían de llevar al Harvard Business Review el caso del cártel de Sinaloa o de alguna organización, cártel de Medellín, o sea, que son organizaciones que tienen mucho éxito en cuestión de profitability, ¿no? De márgenes de ganancias y que son muy adaptativas. Entonces, esta parte creo que es un punto fundamental en lo que a mi parecer está ocurriendo. Vemos cada vez que estas organizaciones utilizan herramientas más poderosas, con mayor alcance, tienen una conectividad global, tienen una capacidad estructural muy amplia, tienen recursos, son expeditos, actúan rápido, están cambiando. Entonces, esto evidentemente, cuando uno ve el sistema tradicional de seguridad, no está avanzando al mismo nivel, ¿no? Y es por eso que encontramos que son pues tienen tanto éxito. Otra parte interesante es que se está viendo mucho temas de la diversificación de los negocios. O sea, sí, tradicionalmente, pues las drogas, ¿no? Marihuana, cocaína, ahora el tema del fentanilo, por ejemplo, ¿no? Drogas químicas con un poder de destrucción muy fuerte. Pero no solo eso, ¿no? El tema de tráfico de personas, un tema muy lucrativo para estas organizaciones, el tema de extorsión y cobro de piso, o sea, van cobrando cantidades quizás más pequeñas, pero a muchos comercios que no tienen el suficiente capital para sobrevivir a este tipo de extorsión. Y varios fenómenos, ¿no? Ya a nivel digital, el robo de identidad, fraudes telefónicos, el tema de contrabando, falsificación, por ejemplo, ¿no? Falsificación en cuestiones de farma, agroquímicos, tabaco, en fin, uno empieza a abrir la caja de Pandora y sí se sorprende de cómo, o sea, de cómo si uno lo ve como negocio, cómo han diversificado estas líneas, estas organizaciones, ¿no? Y cada vez son más poderosas. Claro, hay una cuestión aquí que muchas veces no se analiza y que creo que hemos platicado algunas ocasiones, es quién está hasta arriba de la pirámide, ¿no? ¿Quién es quien realmente hace que el negocio sea negocio?
no se ensucian las manos y son los famosos criminales de cuello blanco, ¿no? Entonces, este tema creo que es importante recalcarlo porque muchas veces nos imaginamos a los Pablos Escobar, a los Chapos Guzmánes, a Miguel Ángel Félix Gallardo, a todos esos narcotraficantes siendo las personas poderosas del mundo, y atrás de eso hay grandes intereses, ¿no? Y eso es de lo que muchas veces no se habla. Pero bueno, cerrando con la pregunta, esto es lo que en mi punto de vista y en mi experiencia nos ha tocado ver los últimos años, ¿no? Y evidentemente, pues es un reto mayor porque no hay, como hemos venido viendo en este tiempo, no hay un contrapeso, ¿no? No hay una forma eficiente de resolver estos problemas. Y bueno, pues tenemos a los Bukeles, ¿no? O a otros gobernantes, ¿no? Que dicen, pues no me queda más que la mano dura y llevar al extremo estas decisiones. Justamente sobre ese tema que acababas de mencionar, a mí me cuesta creer que algunos de estos dos señores que estamos viendo en pantalla, el Chapo Guzmán o lo que era Pablo Escobar, y los tantísimos otros capos que no solamente de México, de toda la región, manejan o organizaron grupos criminales y organizaciones criminales, como tú bien dices, de carácter empresarial prácticamente. Me cuesta creer que todo eso fue organizado, pensado y llevado a la práctica por personas como estas, que eran prácticamente iletrados o analfabetos, que vivían la mayor parte de su tiempo, más allá de lo que digan las series de Netflix, que lo hacen un poco romántico, en realidad viven escondidos todo su tiempo, viven en condiciones muy precarias, temerosos, preocupados porque no los maten sus propios guardaespaldas. Me cuesta creer, y aquí me gustaría que tú nos ilustres un poco, que estos señores fueran capaces de organizar negocios intercontinentales que llegaban hasta China, que llegaban a lavar dinero en Suiza, en los Estados Unidos, en paraísos fiscales, desplazar enormes cantidades de dinero que implican saltarse controles complejos de todo tipo, legislaciones en otros idiomas. Digamos, yo creo que me da la impresión, tú me lo dirás, que el Netflix, por decir Netflix, Hollywood, ha hecho de esto una caricatura. Estos señores son los culpables, son los malos, casualmente son todos latinoamericanos, no hay ni un gringo capo, y menos aún preso, y estos son los culpables de todo y además en general se los presenta con estas fotos donde evidentemente son, hasta de por sí ya generan rechazo. Entonces todos los ciudadanos decimos la culpa la tiene México y sus grupos criminales, o Colombia con sus Pablo Escobar y los sucesores. Pero digamos, ¿cómo ves tú? ¿Quién pudo haber hecho una red internacional tan compleja como la del Chapo Guzmán, que ahora, bueno, el caso de su hijo Ovidio, que ha caído preso, y que a tal punto que hace un par de años atrás, cuando lo pusieron preso, lo tuvieron que soltar por los desmanes y violencia que estaban generando sus propios sicarios? Sí, ¿cómo ves tú esto? ¿No hay detrás de esto alguien con otra cabeza, con otra visión, que generalmente salen de medios sociales de alto nivel social, que estudian en las grandes universidades de los Estados Unidos, que van a los clubes privados, que estudian en los colegios privados, en fin, y sobre todo esto que te decía, no veo en las noticias capos gringos, norteamericanos, presos, así, esposados, en fin, ¿cómo lo ves tú, Carlos? Pues muy pertinente la pregunta, Ari. Fíjate que ahorita me hiciste recordar, yo tenía un amigo que trabajaba en CBP, el Cross Border Patrol. Yo le decía, que evidentemente en tono sarcástico, ¿no? Nos llevamos bien, decía, yo no entiendo cómo en tu país tienen sistemas muy avanzados, ¿no? O sea, un aguacate mexicano no puede pasar de contrabando. Lo que no entiendo es por qué pasan toneladas de droga con esa misma sofisticación, ¿no? Y entonces ya, bueno, empezábamos a
a discutir y debatir ahí. Pero esa es la realidad, ¿no? O Y sea, armas que vienen desde los Estados Unidos, armas, ¿no? Las que armas, vienen. exactamente, ¿no? Tantas cosas que pasan en esa frontera del Río Bravo que son un poco inexplicables, por llamarlo lo menos. Eh, Vaya, creo que das en el clavo, ¿no? Es una, es una economía, el lavado de dinero, que es lo que ha permitido incluso, a mi parecer, que el mismo sistema financiero no haya implosionado, ¿no? Uno se pone a ver, digo, en Argentina, en Brasil, en muchos países, ¿no? De nuestra región, pero también en otras partes del mundo, cómo de pronto hay grandes construcciones, centros comerciales, hoteles. Vaya, uno observa y dice, bueno, pues ahí hay una bonanza económica y hay muchos recursos y pues bueno, la realidad es que no, son recursos que vienen en muchas de las ocasiones eh, obtenidos de manera ilícita y que implican la misma responsabilidad para esos criminales de cuello blanco que, como tú bien dices, muchas veces son las personas respetables y, oh sorpresa, ¿no? A lo que se dedican. Es igual de responsable alguien que lava dinero, ¿no? Y hay que entender bien el concepto de lavar dinero. Lavar dinero es quitarle la sangre a ese dinero del origen que tiene como de estos personajes que mostrabas, ¿no? De Pablo Guzmán, Pablo Escobar, perdón, el Chapo Guzmán, eh, es, es, un, es un engranaje mucho mayor. Y me atrevo a decir, digo, no solo en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, existen estas élites que ven el tema del narcotráfico como algo muy redituable, ¿no? Entonces, como bien dices, nunca aparecen, ¿no? Porque son grandes grupos de interés, grupos que tienen una capacidad y una influencia en distintos órdenes, económica, política, muy grande. La realidad es que si volvemos a esa discusión que teníamos sobre cómo resolver el problema, también tenemos que analizar esa parte, ¿no? O sea, una parte es la base, digamos, todo lo que aglutina ese fenómeno, pero también se debe de incluir esa parte, ¿no? Es como toda guerra. Cuando uno realmente corta los recursos, pues se queda sin nada y entonces de ahí se empieza a venir para abajo todo. Entonces, mientras existan este doble discurso y esta doble moral que tanto les gusta aplicar a las grandes potencias, va a ser muy difícil encontrar solución a un tema que genera miles de millones de dólares anuales. Exacto. ¿Cómo está Colombia, Carlos, en ese aspecto? Pues mira, Colombia inició su proceso de paz hace algunos años. Creo que hubo ciertos avances, vaya, avances representativos. Sin embargo, bueno, cambian los tiempos, cambian las ecuaciones. Tenemos un gobierno de izquierda contra muchos pronósticos, ¿no? Que se pensaba que esto no iba a suceder. Estamos viendo, digamos, no se pudo, a mi parecer, concretar de la forma que se quería ese proceso de paz por la misma complejidad, ¿no? que tienen estos fenómenos históricos en donde es muy difícil tratar de legalizar lo ilegal, ¿no? Dar una participación política a grupos que asesinaron a miles de personas, cuando realmente esos mismos sistemas políticos no están listos o desarrollados para poder tener ese gran pacto social, ¿no? Como se ha visto en otros países, y dar un paso adelante. Colombia creo que está en un punto muy definitorio, si bien lleva poco en el gobierno Gustavo Petro, tiene la oportunidad como activista que fue de este mismo fenómeno, a llevar a la mesa seriamente las diferentes partes y poder encontrar una solución viable. El tema, Ari, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Los intereses que hay y el dinero que esto genera es muy difícil, ¿no? Incluso dejando
muchos vacíos de poder en las zonas rurales. Creo que el tema de la relación con Venezuela va a influir al menos en la dinámica regional un poco, porque precisamente, digamos, toda esta corriente de izquierda que ha venido afianzándose en la región, está buscando tener el liderazgo, ¿no? ¿Quién es el líder de todos esos gobernantes de izquierda? Pues está a debate, ¿no? Muchos pueden decir que ellos son los líderes, tienen egos muy grandes, pero realmente necesitan empezar a concretar ciertas estrategias para realmente poder tomar el liderazgo de una región. Y el caso colombiano creo yo que va a ser complicado, sobre todo con grupos como el ELN, las mismas FARC, ¿no? Que pues, se quedaron sin negocio, ¿no? Y es muy difícil hacer esa transición hacia un mundo completamente diferente al que estaban acostumbrados a proyectar. Entonces, ese yo creo que es el gran reto. Ahora encontramos una sociedad colombiana dividida, a mi parecer. Yo estuve hace unos meses en Bogotá y en Medellín, y sí se palpaba, digamos, esa polarización, ¿no? Que es un fenómeno que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Digo, ya no hablemos de Perú, de Bolivia, en Brasil, en México, incluso en Argentina, ¿no? De repente hay ese tipo de fenómenos, yo creo que es transversal y lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Y bueno, Colombia va a tener unos años, yo creo que bastante complejos. Hemos visto también la actuación de las fuerzas policiales, las fuerzas militares. Hay mucho encono y mucha, digamos, rareza, ¿no? En el ambiente. Y bueno, va a depender mucho también de la habilidad de Petro de realmente poder conciliar y poder sanar muchas de esas heridas que aún existen, pero siendo Colombia una sociedad, creo yo, si no 100% conservadora, sí tiene ciertos matices si uno analiza todos los países de la región, creo que es una sociedad más conservadora. Vamos a ver qué pasa también con el legislativo, con elecciones estatales, pero va a ser un camino difícil, ¿no? Y estamos viendo que esperemos que no tenga un desgaste, ¿no? Tan temprano como fue el caso también de Duque, ¿no? Que de pronto ya se volvieron 2 años de inoperación. Me Entonces, re- creo que Colombia vale la pena seguirlo mucho. y el tema droga y exportación de droga y su peso en el escenario, en el mercado mundial de estupefacientes. En un momento se decía que había reducido su participación, después que la había duplicado. ¿Cómo está impactando Colombia como país productor? Yo creo que fluctuó un poco, sobre todo digamos, durante estos procesos, ¿no? Que vimos desde el presidente Santos. Sin embargo, Ari, yo creo que, vaya, una cosa son las cifras y las estadísticas oficiales y otra cosa es la realidad, ¿no? Todos esos países, digamos, el caso de Colombia, el caso de Perú, el mismo México ya, ¿no? México era un país realmente de tránsito, de paso, se ha vuelto en un país productor de droga y estupefacientes. Entonces, a mi parecer, eso va a seguir, claro, evidentemente no a los niveles de los 90s, ¿no? Que fue como el gran boom, sobre todo de la cocaína. Pero yo creo que también, además de los estupefacientes, lo que hablábamos anteriormente, va a empezar a haber una diversificación de negocios, ¿no? Incluso con la apertura de la frontera con Venezuela, y hacia, digamos, ese control más hacia el cono sur, van a empezar a haber otros fenómenos que van a ser redituables también para estas organizaciones, y es donde van a buscar, digamos, consolidarse o tener ese ingreso, ¿no? De otras formas. Pero a mi parecer va a seguir la constante, no a niveles, digamos, a niveles en otras etapas históricas, pero sí a un nivel importante porque sigue existiendo la demanda. Oye, Exacto. entonces toda una cadena de suministro
para llegar al objetivo. Sí, te mencionaba al principio lo que está sucediendo en Argentina, donde realmente la ciudad de Rosario, pero no solamente, es todo el país, bueno, como todo el resto de América Latina, pero en la ciudad de Rosario el nivel de criminalidad está muy alto y la sociedad está debatiendo eso que te preguntaba al principio. Tiene que haber militares que están entrenados para la guerra, no para las actividades de represión en ciudades, para el delito común, no están entrenadas para eso, pero la población está pidiendo una parte, no la mayoría quizás, una intervención del ejército, concretamente como lo que pasó allí en México con la Marina, con el ejército. Y esto está evidentemente, aparentemente, se está saliendo de control. Hoy el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha hecho una declaración en la cual ha dicho esto así no puede seguir, por lo que te decía, la cantidad de muertes, delitos y demás. Esta es una sensación que se está viviendo en todo el continente. Da la sensación que la dirigencia política, sea del partido político que sea, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, no tiene control. Algunos dicen que es porque el narcotráfico, el delito, los ha carcomido por dentro a lo largo de los años, les ha pagado las campañas políticas, a unos o a otros, una vez más, y que eso ha generado que se deban favores mutuamente. También lo que decíamos, que estas bandas criminales no solamente están compuestas por jóvenes sicarios y asesinos o por Chapo Guzmán, están constituidas también por personas de clase social alta que tienen vínculos con el poder político y que eso lo facilitan, ¿no? Entonces da la sensación que en América Latina, como en el resto de muchos otros países, la situación se está yendo un poquito de control. Y acá Mota pregunta, relacionado con esto, dice, ¿qué hay con la especulación por parte de Estados Unidos referido a la zona de la triple frontera, ese rincón, sabes, allí, Carlos, que alguna vez hemos Sí, hablado, en el norte de Argentina, Paraguay y Brasil, Paraguay. donde se dice que Hezbolá y los grupos palestinos se estarían asentados sobre todo para recaudar dinero y financiar las acciones terroristas. ¿Qué tienes tú de eso? ¿Tienes algún comentario, alguna información sobre eso? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Ari, primeramente, bueno, respondiendo a este tema que nos comparten, siempre se ha dicho, ¿no? Que en esa zona en donde convergen las tres fronteras ha existido presencia de Hezbollah y de otros grupos terroristas que evidentemente se fondean de distintas actividades y tienen ciertas prácticas digamos, que generan distintos tipos de capital y que se ligan, digamos, son células, digamos, que se ligan a sus organizaciones centrales. Este es un tema interesante que se ha venido discutiendo, ¿no? Ahora que hablábamos de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas, eh, si realmente existe esa vinculación o no, ¿no? Porque hay que entender que si bien una parte es la parte de la violencia, ¿no? El terrorismo, el generar terror a través de la violencia, hay un elemento ideológico, incluso político, en las organizaciones terroristas que a mi parecer los cárteles no lo tienen en la definición formal, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado mucho, incluso especulado, ¿no? De la triple frontera en donde sobre todo Hezbollah es la organización que tiene mayor actividad, eh, pero se ha mantenido hasta cierto punto contenido o, digamos, tiene cierta influencia en cierta región, ¿no? Pero muy limitada. Ahora, atando esto con la pregunta que tú estás haciendo y con los hechos que describías que han venido pasando en Argentina, creo que es, por una parte, un tema delicado, ¿no? La militarización de una estrategia de seguridad, sobre todo
vaya, en un país como Argentina, ¿no? Y como muchos países de América Latina, ¿no? Que vinieron de dictaduras militares, el plantear eso es un poco lo que está pasando en México, ¿no? El poder que se le está dando, el presupuesto, las responsabilidades que se le está dando al ejército, de pronto muestran un super ejército que yo no sé qué va a pasar si un día cambia un poquito su filosofía, ¿no? El caso de Argentina igualmente y de muchos países de América Latina en donde se ve como que la opción es sacar a los militares cuando, como tú bien dices, no son cuerpos que estén entrenados para cuestiones civiles. ¿Esto qué muestra? Que los tentáculos y las capacidades de estas organizaciones son muy grandes y están llegando, por ejemplo, en el caso del Cono Sur, si bien hay ciertos cárteles, ¿no? Por ejemplo, los cárteles brasileños, el Comando Vermelho, el PSC, que siempre han tenido actividad regional y todo, este fenómeno se ve que está engrosando cada vez más por lo mismo, ¿no? Por un fenómeno económico que dicen, ¿cómo podemos crecer más? No, pues ya exportamos ahora sustancias químicas que nos dejan más y son más pequeñas, se pueden transportar más fácilmente, pero además empiezan a buscar nuevos mercados, ¿no? Y entonces empezamos a tener estos fenómenos que dices, ¿no? Una balacera, cosas que no se veían antes, ¿no? Digamos, y así empezó México, ¿no? Digo, eh, muchos años atrás se tenía cierto control y negociación entre la parte política y la parte de estas organizaciones para realmente el objetivo era disminuir la violencia, ¿no? Pero cuando se fragmenta tanto, pues ya no tienes el control, ¿no? Y ya no tienes la capacidad como gobierno de sentarte y negociar y de poder exigir, ¿no? Un armisticio, una reducción de la violencia. Esa es una parte muy peligrosa porque cuando se tiene ese control, cuando se vienen las rutas, cuando el mismo mercado se puede dividir, la violencia se puede controlar, ¿no? Y es más puntual. Pero cuando eso se pierde y cuando empiezas a tener una competencia férrea por esos mercados, empezamos a tener fenómenos de violencia que se vuelven incontrolables, ¿no? Porque ya estás hablando de células, de mercenarios, de gente que no tiene una mentalidad estratégica, digamos, en ese aspecto. Y entonces empezamos a ver, pasó en México con el fenómeno con los Zetas, por ejemplo, que era como terrorismo, ¿no? A cortar cabezas y colgar cuerpos y cuestiones totalmente aberrantes para la raza humana, pero que empiezan a suceder. Entonces, digamos, empiezan a ligarse todas las cosas, a las piezas del rompecabezas, estar más claro como una imagen completa. Y bueno, y no estamos hablando también de la conectividad que hay con Asia, con África, con Europa como mercado, en fin, o sea, es un fenómeno muy complejo que desafortunadamente está contaminando nuestras sociedades. Porque paradójicamente lo que muestra la experiencia empírica es que cuando los gobiernos, y sobre todo en el caso de Latinoamérica, atacan de frente a los grandes carteles tradicionales, a las grandes organizaciones ya establecidas, las descabezan, por ejemplo, no es que el negocio se termina, al contrario, se diseminan como virus pequeñas células, pequeños grupos que van creciendo de esa propia unidad y con grados de violencia en general mucho más radicalizados. Hay una reducción en la edad de los delincuentes. A los grandes capos tradicionales, cuando se los mata, se los arresta o dejan de funcionar, se dividen esos en muchísimas células que son aún más incontrolables y más violentas. Esto hace definitivamente, no digo imposible, pero muy difícil. Muy difícil, no hay una sola solución, no hay una sola medida, porque así como se dice, vayamos con el ejército, hay quienes dicen la solución es liberar, legalizar todos los consumos y que, bueno, se les quite el negocio como se les quitó el negocio en la época de la ley seca, ¿te acuerdas? Los años 30 en los Estados Unidos. Entonces, legalicemos los consumos,
y eso va a traer que ya va a dejar de ser tan redituable. Parece que este problema no tiene solución. Y esto nos trae de la mano a otro tema que no quiero dejar de tocar contigo, que es la llegada de la nueva, bueno, ya hace unos meses, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que Laura Richardson, que es la responsable de la unidad militar que cubre el hemisferio occidental, el hemisferio sur, como dicen ellos, que sería América Latina. Y esta señora, Laura Richardson, que estuvo haciendo recorridas en diferentes países de América Latina, dijo cosas importantes. Dijo que es esta señora, se entrevistó con funcionarios, con presidentes, vicepresidentes y demás, dijo que para los Estados Unidos la región de América Latina es muy importante, sobre todo por sus recursos naturales. Y habló de dos recursos estratégicos, que son el litio y el petróleo. En el caso del litio, obviamente Bolivia, primer yacimiento mundial de litio, Chile, Argentina, México con el presidente López Obrador, que nacionalizó en un acto simbólico, ya nos explicará, la producción y la comercialización, que dijo, el litio es nuestro, es mexicano y no se lo llevarán los gringos, en síntesis. En fin, pero el Comando Sur de los Estados Unidos ha puesto el ojo, ha dicho, como tú decías, doctrina Monroe en 1823, Latinoamérica es nuestra, y habló de China y de las inversiones chinas. Después hubo una congresista de origen cubano, María Elvira Salazar, que dijo en estos días, congresista norteamericana, dijo, atención Argentina, atención, en tono amenazante, con un dedo así, ni se les ocurra hacer un convenio con una empresa china para fabricar en Argentina aviones de guerra de origen chino, con tecnología china. Eso en los Estados Unidos lo dijo muy categórica. Eso no lo vamos a permitir. Los Estados Unidos no va a permitir que eso suceda, un acuerdo con China. Como digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo esto de la doctrina Monroe sigue tan vigente como siempre? ¿O hay una distensión en los Estados Unidos? ¿O los Estados Unidos están más distraídos con Ucrania, con Rusia, con China? Y nos va a dejar tranquilos. ¿Qué piensas tú? Es una excelente pregunta, Ari. Yo creo que hacía décadas el Southcom no tenía la mayor relevancia para la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Creo que rara vez se manifestaban y eran temas pues muy evidentes, ¿no? Yo sí creo que fue como esa llamada de alerta para Estados Unidos y creo que no sé si reaccionaron tarde porque tienen mucha inversión también en la región, pero los chinos poco a poco empezaron lo que platicábamos, ¿no? Empezaron a invertir, empezaron a desarrollar el tema de telecomunicaciones, ¿no? Huawei. Empezaron a entrar a la región, ¿no? Y entonces eso ya se volvió como una pequeña alerta, ¿no? Como bien dice, Estados Unidos está jugando en muchas pistas y da por sentado que muchas veces América Latina es un monolito que va a actuar de la misma forma predecible. Creo que los tiempos han cambiado un poco, más allá de los temas internos que podemos tener como país, como sociedades. En este tema geopolítico, estratégico, Estados Unidos no puede permitir, digamos, a su parecer, en su visión, que la doctrina Monroe, ¿no? En una versión más moderna, que eso pueda pasar. Porque realmente si nos ponemos a analizar las cosas más en el nivel más alto, digamos, cuál es el verdadero encono, ¿no? La verdadera lucha de poder entre Estados Unidos y China, ¿no? Las dos son potencias importantes, ¿no? Digo, no puedo definir que vivimos en un mundo bipolar, pero sí son los dos países más importantes. No es tanto el tema económico, claro, tiene su relevancia, ¿no? El tema de Taiwán, o sea, hay mucho ruido, ¿no? Alrededor de todo esto, pero la verdadera lucha está en este tema de los recursos naturales, ¿no? De los famosos rare earths que le llaman,
porque eso es el futuro, ¿no? Y ahí es donde esto va a permitir un acceso comercial económico hacia el futuro muy fuerte, que va ligado también con el tema de los chips. O sea, los chips y estos materiales es realmente donde está, digamos, en términos boxísticos, los pesos pesados se están dando con todo. Muchas veces no lo vemos, ¿no? Porque estamos más enfocados en estos acontecimientos del día a día, en la guerra de Rusia, pero de Rusia con Ucrania, en el tema de Taiwán, en muchos otros temas, pero es una tendencia que ya viene de unos años atrás para acá. Mencionabas ahorita el caso de Huawei, ¿no? El tema de las telecomunicaciones, el tema de cualquier elemento que tenga manufactura china, Estados Unidos dice, watch out, ¿no? Porque ello implica que tengan cierto acceso o cierto tema de acceso a cierta información, digámoslo así, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, por ejemplo, ¿no? El tema de Huawei. Huawei tiene prácticamente el 60-70% de la infraestructura de telecomunicaciones en Cuba, ¿no? Es algo que quizás pase desapercibido, pero bueno, es el punto más cercano que está a 60 millas de Miami, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el verdadero análisis y donde tenemos que centrar nuestra atención en los próximos 2, 3 años. Claro, evidentemente es una estrategia más a largo plazo, pero hace mucho sentido, ¿no? Que el Southcom esté tomando relevancia. Platicaba con una amiga que tenemos en común y me decía lo mismo, finalmente llegó el momento de la región, no hemos esperado tantos años y la geopolítica de la región se está empezando a mover un poco, ¿no? Con condiciones muy particulares, sobre todo en la parte, vaya, no son ideologías, creo yo, ¿no? Porque si las ideologías existieran, entonces quizás los gobernantes actuarían de maneras más, no sé cómo llamarlas, más coherentes, más apasionadas por sus países, pero en un contexto en donde, bueno, hay una mayoría de gobernantes más liberales, de izquierda, por llamarlos de cierto modo, unos caen casi en el autoritarismo, ¿no? Pero están pasando muchas cosas y esta declaración no es menor definitivamente, ¿no? Porque el mensaje está muy claro. El caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil tiene una excelente relación con China, Y Argentina, también con los ¿no? Estados Unidos. Y también, exacto, ¿no? Eh, Entonces, es ahí donde cada país debe de ver por sus intereses. Estados Unidos no es juez del mundo, esa es la realidad. Y es lo que hay que empezar a aceptar porque es un mundo multilateral, diverso. Sí, evidentemente tiene un hard power, ¿no? Muy, muy sólido, el dominio de los mares, el acceso al espacio, en fin, muchísimas cosas que lo hacen lo que es y hace un país muy exitoso. Sin embargo, eso no significa que pueda decir con quién sí, con quién no puedes negociar, con quién sí o con quién no puedes hablar, porque es ahí donde empieza la gran paradoja y la gran contradicción, ¿no? Ese doble discurso de hablar de valores democráticos, pero no aplicarlos para uno mismo, ¿no? Y más con lo que está pasando dentro del mismo país, ¿no? claro. Entonces, es un tema muy importante este área. Tú mencionabas Huawei. ¿Cómo estamos a nivel de seguridad los ciudadanos de América Latina? Seguridad informática me refiero. Nuestros móviles, nuestros celulares, nuestros emails. Todo el tiempo estamos escuchando de hackeos, de amenazas. Ahora Android está sufriendo en estos días, en el día de hoy, una amenaza grave a todos sus sistemas. ¿Cómo estamos, Carlos, vistos desde una empresa desde las empresas que tú has dirigido, que se ocupaban de estos temas? ¿Estamos seguros? ¿Estamos muy, muy vulnerables? ¿Qué pasa con nuestra vida privada? Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Estamos vulnerables. Es muy evidente que estamos vulnerables como ciudadanos, como naciones. Vaya, evidentemente, si eres un ciudadano común y corriente, pues es difícil, ¿no? Que alguien vaya a querer ver los mensajes que le mandes a tu abuelita, ¿no? Pero cuando ya hay un target, un objetivo específico con cierta información
valiosa, ¿no? Digo, se ha dado, ¿no? El tema del software de Pegasus, pues creo que toda la región lo tiene, ¿no? Entonces, sí se vuelve un tema muy delicado. Creo que a nivel de cultura digital estamos muy atrás, ¿no? Simplemente el Guacamaya Leaks, por ejemplo, ¿no? Hackearon al ejército de México y hackearon otros ejércitos también alrededor del mundo. Eso te habla de una carencia total de cualquier estrategia a nivel cibernético digital. Y no solo los Estados-nación, ¿no? También las grandes compañías están, están en un punto de mucha vulnerabilidad, ¿no? Pese a que hay ciertas barreras o ciertas prácticas para evitar la pérdida de información o el ransomware o diferentes técnicas que existen para hackear o para obtener cierta información, la realidad es que están vulnerables tanto empresas como gobiernos, y es ahí donde también Ari creo que toma un enfoque diferente todo lo que está pasando en la actualidad, ¿no? El caso de la guerra, por ejemplo, pues vamos a ver cada vez más una guerra en el ciberespacio, ¿no? Los hackeos que generan a veces los rusos, Corea del Norte, Irán, algunos países, bueno, el mismo Estados Unidos, ¿no? Con la NSA, cada vez vamos a observar ese tipo de prácticas porque ya son, la guerra ha cobrado diferentes dimensiones de lo que era la guerra tradicional, ¿no? Y entonces en este aspecto creo que hay muy pocos países, hay ciertos estudios, no recuerdo bien el nombre, pero en donde se analizaba, ¿no? Qué tan desarrolladas están las estrategias de ciberseguridad en diferentes estados, pero vaya, yo creo que sí hay una carencia de infraestructura, una carencia de estrategia, y digo, desde la cuestión más simple, ¿no? Que uno llega a una oficina, que puede ser una oficina estatal, federal, y ve una computadora del año 98 sin actualizaciones, sin nada, o sea, muy vulnerable, ¿no? Como también, ya no hablemos de la nube, ¿no? Porque, bueno, incluso hay documentos, eh, físicos, ¿no? Pero también pasa con las empresas, aún teniendo softwares y herramientas muy sofisticadas, están vulnerables. Ahora, una parte importante, yendo más, digamos, a temas de ciertos intereses geopolíticos, es el tema de la nube, ¿no? Y el cómo cada vez más se va a tratar de tener el poder de esa información y cómo, digamos, los actores no convencionales van a tener un rol y un juego en esta. Ahí estás allá. Sí, perdona, Ya. había Te decía, ¿no? Que digamos, de evolución, todavía falta evolucionar mucho más en cuestión de estrategias, infraestructura. El tema de la nube, por eso se vuelve tan importante, ¿no? Digamos, porque es información privilegiada que se tiene y todo esto influye, ¿no? A nivel de estrategia, a nivel geopolítico, los intereses que puedan haber, por ejemplo, ¿no? Conforme se digitalizan más las elecciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? O cuando un grupo que tiene ciertos intereses, un grupo de hackers, ¿no? Quizás financiado por un país, por un movimiento, accede pasó recientemente, creo que el año pasado en Estados Unidos, a un tema de infraestructura, de petróleo, creo que era, o de gas natural, de unos pipelines, que pues los puede hackear, ¿no? Entonces imagínate si te hackean la torre de control de un aeropuerto, o sea, hay mucho potencial para hacer daño ahí también, ¿no? ¿Y Y son más en conscientes este fenómeno las que empresas hablo. son conscientes de eso? Estoy hablando ya no de las pequeñas, o sigue habiendo una cierta negligencia a tomar recaudos y a invertir en una actividad que finalmente puede producir enormes pérdidas, ¿no? Claro, yo creo que, digamos, hay unas que han tomado más conciencia de este tema, hay otras que quizás toman conciencia pero no acción, ¿no? Porque también implica una inversión importante, ¿no? Si quieres estar
realmente protegido. Y sobre todo las empresas tecnológicas, ¿no? Son las que más están innovando en ese tema. Pero te digo, o sea, se vuelve todo vulnerable en el mundo digital, ¿no? Independientemente de que estamos monitoreados por el ejército chino, por la NSA y por todo el mundo, ya se vuelven temas relevantes en una dimensión más de conflicto, digamos, ¿no? Carlos, te quería mencionar, como para ir ya cerrando la conversación, te quería mencionar el tema de lo que está pasando en América Latina en cuanto a la inestabilidad política en América Latina. Uno tiene la sensación de que todos los países de América Latina están en un tembladeral institucional. Te saqué de los temas más técnicos y para ir cerrando la conversación, Claro. a una visión más geopolítica, más global. Uno tiene la sensación de que todos los gobiernos, sea del color político que sea, o de la tendencia política que sea, están como en un tembladeral institucional. Eh, Te doy algunas ideas. Mira Latinoamérica. Tienes bueno, a Lenin Moreno, expresidente de Ecuador, hoy en día pidiendo asilo político en Paraguay. Lasso en Ecuador, también en plena ebullición por casos de corrupción, etcétera. Hoy la presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte, entrando a una fiscalía porque la acusan de genocidio. Gustavo Petro, allí lo tenemos, con su hijo Nicolás, a quien se le sospecha que ha tenido negocios que ha ganado dinero por corrupción. Cristina Kirchner lo mismo, Petro, que hasta hace 2 meses era presidente, electo democráticamente, y el Congreso dijo que ya no lo es más. El caso de Brasil, bueno, está bien, ahora hubo una llegada nuevamente de Lula después de haber estado preso, de haberle dado algo así como un golpe de Estado a Dilma Rousseff. Boric allí en Chile, muy criticado por la reforma constitucional, porque no la reforma constitucional. Al amigo Andrés Manuel López Obrador, no tiene paz. Yo lo miro a las mañanas cuando hace sus conferencias de prensa. En fin, ¿cómo ves institucionalmente? ¿Se puede salir adelante un continente con esta inestabilidad política, sea del color político que sea? No hablé de Venezuela, no hablé de Nicaragua, de Argentina, que bueno, dentro de todo Uruguay se salva. En Justamente, fin, sí. ¿cuál es tu visión geopolítica, institucional y demás? Oye, es que veo estas fotos, Ari, y parece que el chiste se cuenta solo, ¿no? Sí. Crisis por todos lados. Como bien mencionas, ¿no? Yo creo que Uruguay es uno de los casos que está muy aparte, ¿no? De América Latina. Vaya, yo creo que estamos viendo cada vez más el reflejo de un sistema político cada vez más desgastado y que muestra ya signos de mucho cansancio, de mucho hartazgo social, sobre todo por los abusos que han existido en cuestión de corrupción, de inequidad. Eh, Hablábamos, ¿no?, de los altos niveles de pobreza. Creo que esta imagen que muestras es reflejo de eso, ¿no? O sea, la política se ha desvirtuado muchísimo, ¿no? Yo soy de formación politólogo y siempre creo que la ciencia política y la política son una vocación. Y Entonces, si no heredero de una entendemos familia eso, política mexicana, ¿no? Tu apellido algo dice. sí. Pero bueno, el caso es que esta inestabilidad, digo, y no es justificación, no está pasando en todo el mundo. Vemos cada vez más una radicalización extrema de la sociedad, ¿no? En blanco y negro, y los matices, digamos, de gris cada vez son menores. Creo que es muestra de una enfermedad, ¿no? Eso es como un cáncer terminal en donde vemos que el sistema político, los sistemas electorales no están funcionando, que la democracia, digamos,
a mi parecer es como el menos peor de los regímenes que actualmente existen. Y se ve una falta de aprendizaje además, porque muchos de nuestros países, hablando de América Latina, han pasado por procesos muy complejos, ¿no? Por dictaduras, socialismos, por varias ventanas dentro de ese rango político y de gobierno, y yo no veo que exista un aprendizaje, ¿no? Inicialmente se vuelve a caer en las mismas prácticas. Para mí como politólogo siempre ha sido muy importante el que si un partido político, si un político no tiene principios ideológicos que lo rijan, ya sea para un lado o para otro, ¿no? Más conservador, más liberal, más de centro, tenga esa lógica y esa visión de país, esa brújula, ¿no? Una plataforma, un programa, el poder entender valores básicos, ¿no? Como la libertad, la equidad, la justicia, ¿no? Al parecer eso ya no lo tenemos. O sea, son merolicos muchos de estos mandatarios. Hablas del caso de Andrés Manuel, ¿no? Todos los días hablando de temas irrelevantes, ¿no? Tienes Perú, ¿no? Que ha tenido creo que cerca de 9 presidentes los últimos 9 años o menos, ¿no? Una estabilidad muy profunda, una radicalización extrema, el caso de Jair Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? O sea, yo platicaba con amigos brasileños y era tema de discusión fuerte. Cuando realmente uno empieza a ver eso y empieza a darse cuenta de que eh, esa pasión ni siquiera se ve reflejada en la toma de decisiones, ¿no? De la persona que defienden, quiere decir que algo está mal, ¿no? El caso, por ejemplo, de Chile, creo que más allá de este gobierno o de los previos gobiernos, ¿no? De Piñera, de Bachelet, creo que es el país más avanzado en cuestión de cultura política, cultura cívica, participación democrática, reflejo evidentemente de un proceso histórico complejo y difícil, pero que veo que está cayendo nuevamente en una espiral muy compleja, ¿no? Creo que las sociedades modernas, al estar más globalizadas, más expuestas a la información, también han generado este tipo de fenómenos en donde se radicaliza y se polariza el discurso, ¿no? Las noticias falsas, los discursos de odio, las narrativas que muchas veces pues son las mismas, ¿no? Son refritos de otras y no hay un convencimiento y una profundidad del quehacer político, ¿no? Entonces, a mi parecer, al ver estas imágenes, pues uno ve el reflejo de que quizás ya estamos llegando al punto más bajo de ese ciclo y que es necesario replantear, ¿no? Nuestros sistemas de representatividad. Yo creo que muchos ciudadanos no se sienten representados ni con sus congresistas, ni con sus senadores, ni con sus presidentes, ¿no? Entonces, ese contrato social creo que debe replantearse, porque si no, va a llegar un momento que vaya, y va a ser quizás muy polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero el Estado-nación como normalmente lo conocíamos los últimos 100 años, 200 años, va a empezar a no implosionar, pero a cambiar de forma. Porque cada vez vemos más dentro del orden internacional, del sistema internacional, vemos cómo cada vez más los actores no convencionales son los que empiezan a tener cierto dominio, ¿no? Las grandes corporaciones, las grandes organizaciones terroristas, de narcotráfico. Entonces creo que el Estado-Nación se debe de replantear las causas del por qué nos une una cultura, una lengua, una historia, y si realmente ese es el tipo de gobiernos que queremos, ¿no? O sea, quizás suena muy romántico, pero es una realidad, porque si seguimos igual, yo no veo que lleguemos a un buen puerto. Creo que se tienen que replantear muchos temas a nivel del sistema en cuestión de partidos políticos, del financiamiento, en fin, son muchísimas cosas, Ari, pero
sí creo que esto mismo ha generado la inestabilidad que estamos viviendo en muchísimos países y que son temas muy delicados, sobre todo para sociedades como las latinoamericanas, que se formaron de maneras muy similares, ¿no? Hay puntos muy frágiles, muy delicados que no se deben de exacerbar porque si no, entonces empieza a haber rompimientos mucho más violentos, mucho más dolorosos, digamos, ¿no? Exactamente. Carlos, bueno, escúchame, amigo, querido amigo. Ha sido un placer tenerte esta noche en mi canal. No quiero abusar de tu tiempo, ya es medio tarde para ti también. Muy ilustrativo todo lo que has comentado, nos has iluminado en muchos temas. Te agradezco infinitamente y te dejo que te despidas tú y cierres tú esta transmisión. Un abrazo, amigo. Al contrario, mi querido Ari, muchas gracias a ti por la invitación. En verdad me siento honrado. Siempre me ha encantado el diálogo que hemos tenido, sobre todo la parte del debate de las ideas, ¿no? Que creo que es muy necesario y muy importante en este mundo actual y que creo que tu espacio, Geopolítica, Ariel Lumpierres, permite eso, ¿no? Permite hablar las cosas como son, transparentemente, con la complejidad y la simpleza de todos estos fenómenos. Y para mí ha sido un placer estar contigo compartiendo este tiempo. Creo que nos falta mucho todavía por platicar, pero bueno, ya habrá tiempo para poder saludarnos. Te mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias por tu invitación. Un saludo, amigo. Que estés bien, Ari. Buena noche.